Sean bienvenidos a Historia Crítica. En esta ocasión relataremos la ofensiva aérea de Estados Unidos contra Japón y el infame bombardeo estadounidense a la ciudad de Tokio en febrero de 1945. Por lo general se suele hablar mucho acerca de Hiroshima y Nagasaki, pero no se mencionan los ataques incendiarios sucedidos meses antes que arrasaron todo Japón. Los estadounidenses, desesperados por terminar la guerra, procedieron a descargar 1.700 toneladas de bombas sobre la capital nipona. Siendo casi todas bombas incendiarias, en una ciudad con casas de madera, los resultados fueron 100.000 víctimas fatales y 1 millón de desplazados, dando lugar así al más devastador bombardeo convencional de la historia. Puede afirmarse que el Imperio japonés nació en 1875, cuando gracias a un tratado con el Imperio ruso, los japoneses ganaron las Islas Kuriles. Desde aquel momento, los nipones no pararon de anexionar territorios y protectorados a través de la guerra y la ocupación. En 1895, adquieren Taiwán. En 1910, con apoyo estadounidense, adquieren Corea. Durante la Primera Guerra Mundial, aprovechan la debilidad de Alemania para tomar la Nueva Guinea alemana, que incluía las Islas Marianas, las Marshall, Palaos y Micronesia. Ya en 1932, por medio de una invasión a China, adquieren Manchuria. En 1937 continúan invadiendo y logran controlar varias provincias del país vecino, incluyendo Pekín, Shanghái y Mongolia Interior. Hacia 1940, invaden la Indochina francesa, compuesta por Tonkin, Laos, Vietnam y Camboya. Al tomar Saigón, los japoneses precipitaron que los ingleses, estadounidenses y holandeses cierren su comercio con ellos, quedándose sin petróleo. Los nipones respondieron invadiendo las Indias de Holanda, que producían la materia prima en cantidad y eran una de las colonias más ricas del mundo. Al planear este ataque, Tokio había descontado que Estados Unidos respondería por sus aliados, por ende, también atacó a los yanquis, tomando las islas de Guam y Wake y bombardeando Pearl Harbor. Al atacar Japón a los Estados Unidos, estos entran en el conflicto de lleno y empiezan a recuperar territorios gradualmente. Se suceden las batallas del Mar de Coral, Midway, Guadalcanal, Islas Marshall y la Salomón. Todo el terreno ganado entre 1937 y 1942, en 1 año y medio se estaba perdiendo de forma muy rápida. Japón tenía demasiados frentes abiertos, por un lado, China, donde el desgaste era enorme, también Birmania contra los ingleses y como si fuera poco, toda la flota estadounidense avanzaba por las islas del Pacífico. La superioridad en recursos y capacidad móvil de Estados Unidos causaba que estos estuvieran siempre un paso delante de los nipones que veían caer una isla con cada día que pasaba. Las islas se rendían porque ya no tenían comunicación, quedando aisladas, o por un desembarco directo de los aliados. Pero además de tomar las colonias japonesas, Estados Unidos bombardeaba Japón usando bases construidas en China y valiéndose del imponente B-29 Superfortaleza. Diseñado entre 1940 y 1942 por algunos de los principales ingenieros aeronáuticos de Estados Unidos, el B-29 duplicó el alcance y la carga de bombas de sus predecesores. 4 motores de 18 cilindros, de 2.200 caballos de fuerza y enormes tanques de combustible le permitieron llevar 10 toneladas de bombas y volar misiones de 4.800 kilómetros. Las nuevas cabinas presurizadas y 2 turbocompresores para cada motor aumentaron las capacidades de gran altura del bombardero. Para la defensa, el Superfortaleza contaba con 12 ametralladoras de calibre 51, cañón de 20 milímetros en la cola, con control central de disparos y torretas remotas. La construcción de la Superfortaleza fue una apuesta de $3.000 millones. Los funcionarios llevaron al nuevo bombardero a la producción antes de que el prototipo fuera construido, y mucho menos volado. En septiembre de 1942, cuando el prototipo XB-29 voló por primera vez, la AAF ya había ordenado 1.664 bombarderos.
En septiembre, los planificadores del Estado Mayor Combinado concluyeron que la operación de los B-29 en China estaría plagada de problemas logísticos. Sin embargo, el presidente Roosevelt decidió a favor de las bases de China porque estaba impaciente por bombardear a Japón y deseaba reforzar el esfuerzo de guerra chino. Miles de indios trabajaron para construir 4 bases permanentes en el este de la India alrededor de Kardapur. Mientras tanto, a 1000 millas al noreste, a través de las montañas del Himalaya, unos 350.000 trabajadores chinos trabajaron arduamente para construir 4 bases en el oeste de China cerca de Chengdu. En abril de 1944, 8 campos de aviación para los B-29 estaban disponibles en Asia. Ese mismo mes, las primeras superfortalezas llegaron a la India, después de haber volado a través del Océano Atlántico, África del Norte, Arabia e Irán. Así se produjo la Operación Matterhorn, de bombardeo a Japón desde India y China. Pero después de un par de misiones, se presentaron problemas. El principal era que las bombas eran traídas desde India hacia China por encima del Himalaya, y esto dificultaba mucho la llegada y traía un costo gigantesco de combustible. Además, tampoco los B-29 alcanzaban Tokio desde China, por lo que se trasladó el esfuerzo a la India y luego a las Islas Marianas que sí estaban más cerca de Tokio. Con la captura de las Marianas, las fuerzas de los Estados Unidos obtuvieron un conjunto de aeródromos defendibles y de fácil suministro capaces de sostener a cientos de B-29 a la vez. Durante sus primeras 6 semanas en las Marianas, los B-29 lanzaron más de 5.000 toneladas de bombas durante 16 misiones, pero solo una incursión causó gran daño. Las nubes a 6.000 pies de altura causaban que la precisión fuera muy mala, por lo que se cambió de táctica. Imitando el bombardeo de Dresde y presionado por sus compañeros, el general LeMay llevó a cabo vuelos a baja altura, por la noche y con bombas incendiarias. Las bombas de fuego o napalm habían sido perfeccionadas por la industria norteamericana en las empresas DuPont y Standard Oil con apoyo del Estado. Los ataques a baja altitud, desde aproximadamente 5.000 pies, ahorrarían combustible y motores al eliminar la necesidad de que los B-29 suban tan alto durante el largo vuelo desde las Marianas. Entrando por debajo de los flujos de aire de alta velocidad, los bombarderos no tendrían que luchar contra fuertes vientos en contra, y no tendrían que preocuparse por los vientos de cola que los hacían volar demasiado rápido sobre los objetivos. El ahorro de combustible permitiría a cada bombardero llevar más bombas, y volar por debajo de la altura promedio de la cubierta de nubes haría que los objetivos sean más visibles, incluso de noche. LeMay prefería las incursiones nocturnas, lo que reduciría la efectividad de la artillería y los cazas antiaéreos japoneses. En marzo de 1945, el 21 Comando de Bombarderos empleó las nuevas tácticas incendiarias en 5 asaltos masivos contra algunas de las ciudades japonesas más grandes, incluyendo Tokio, Nagoya, Osaka y Kobe. Durante la incursión de Tokio en la noche del 9 al 10 de marzo, 279 B-29 volaron a altitudes de 4.900 a 9.200 pies. 3 corrientes de bombarderos de 3 alas arrojaron casi 2.000 toneladas de bombas incendiarias, mientras que un avión guía iluminó el corazón de la ciudad. En 30 minutos los incendios estaban fuera de control. Aun si los japoneses hubieran tenido más y mejores equipos contra incendios, les habría costado mucho luchar contra las furiosas tormentas de fuego que hervían el agua en los canales y derretían el vidrio de los escaparates de las tiendas. Las llamas saltaron vías de agua y cortafuegos y corrieron a través de un área de 3 por 5 millas. Las corrientes ascendentes incluso sacudieron a los bombarderos que volaban sobre los fuegos. Los incursores pudieron ver el brillo en el cielo a 240 kilómetros de distancia. Esta vez, las bombas incendiarias quemaron 25 kilómetros cuadrados de Tokio, mataron a más de 83.000 personas, hirieron a más de 40.000 y dejaron hasta 1 millón sin hogar. Ningún otro ataque aéreo en la historia había matado a tanta gente. Más de 267.000 edificios, hasta una cuarta parte de la ciudad, se incendiaron.
La combinación adecuada de factores, entre ellos el clima, la cantidad de bombarderos, los tipos de bombas y los patrones de formación, resultaron en la aniquilación del 18% de las actividades industriales del área de Tokio y el 63% de su área comercial. En contraste, el 21 Comando de Bombarderos perdió solo 14 B-29 en la misión y otros 42 aviones sufrieron daños. La 20ª Fuerza Aérea incursionó sobre Nagoya con 285 B-29, Osaka con 274 B-29, Kobe justo después de la medianoche con 307 B-29 y Nagoya nuevamente la noche del 18 al 19 de marzo con 290 B-29. Las 5 incursiones en 10 días incineraron más de 50 kilómetros cuadrados de área urbana densamente poblada en 4 de las ciudades más grandes de Japón. A finales de mes, el 21 Comando de Bombarderos se estaba quedando sin bombas incendiarias. LeMaya aumentó el número de misiones por mes, ahorró grandes cantidades de combustible por misión y perdió menos bombarderos. Más aviones bombardearon los nuevos objetivos primarios porque esos objetivos eran mucho más grandes, el bombardeo de área no requería mucha precisión. Aunque los analistas no pudieron medir con precisión la destrucción de los objetivos industriales y militares japoneses ocultos en las ciudades, pudieron ver en las fotografías de reconocimiento cuánto del área había sido destruida. En mayo y junio de 1945, el 21 Comando de Bombarderos incendió las 6 ciudades industriales más grandes de Japón, eliminándolas como objetivos rentables. 7 de estas incursiones involucraron formaciones que excedían los 500 B-29. En la noche del 23 al 24 de mayo, no menos de 520 B-29, la mayor cantidad de superfortalezas enviadas contra cualquier ciudad japonesa, volvieron a golpear a Tokio. 2 noches después, 464 B-29 regresaron a la capital japonesa con más de 3.000 toneladas de bombas incendiarias. Se quemaron casi 17 millas cuadradas y el Palacio Imperial se incendió. Sin embargo, las bajas fueron más pequeñas que en la incursión de marzo debido a las evacuaciones al campo. 58 ciudades y pueblos medianos sufrieron a continuación. Una tormenta de fuego generada por los B-29 en Touyame destruyó el 99% de la ciudad. A lo largo de la ofensiva, las defensas aéreas japonesas se mantuvieron en gran medida ineficaces. Los B-29 pudieron operar libremente en altitudes más bajas porque el fuego antiaéreo era débil por la noche y el enemigo carecía de un caza nocturno de primera clase. Aún así, los cazas enemigos derribaron a 26 superfortalezas durante la última incursión en Tokio la noche del 25 al 26 de mayo de 1945, la pérdida más alta en un solo día de B-29 en la guerra. Para el verano de 1945, LeMay estaba tan seguro de que sus bombarderos podrían atravesar las defensas antiaéreas y de caza japoneses que comenzó a advertir a las ciudades enemigas que podrían ser atacadas a través de lanzamientos de folletos y transmisiones de radio. Por supuesto, no atacó inmediatamente a todas las ciudades advertidas, pero la táctica demostró ser un daño psicológico y salvó algunas vidas. Además de atacar ciudades y puntos estratégicos, en abril del 1945 se llevó a cabo la Operación Inanición Ostarbashen. Esta consistió en el minado de las aguas japonesas para que los barcos mercantes no pudieran transitar, causando un caos en el comercio interno y enormes pérdidas de productos a los nipones. Se minó el estrecho de Shimonoseki, por donde pasaba el 80% del comercio interno japonés, como también las aguas de los principales puertos. Las minas colocadas por las superfortalezas hundieron la mitad del tonelaje que la marina mercante japonesa perdió durante la guerra y más barcos que los submarinos yanquis. Para agosto, la 20ª Fuerza Aérea había realizado 380 misiones de combate contra Japón. Las superfortalezas lanzaron 147.000 toneladas de bombas, el 91% de todas las bombas lanzadas en las islas de Japón. Los ataques de los B-29 destruyeron la mitad de la capacidad de las plantas de aviones del enemigo y probablemente les costó a los japoneses 7.000 aviones de combate en producción perdida.
En el proceso, la 20ª Fuerza Aérea perdió 512 B-29 y 576 miembros de sus tripulaciones aéreas. En julio de 1945, Japón se estaba tambaleando ante los efectos del bloqueo naval y la ofensiva aérea de los Estados Unidos. La escasez de alimentos era tan grave que el gobierno instó a las personas a recolectar bellotas. Los ataques incendiarios desde el aire habían destruido 2,5 millones de casas, dejando a millones de personas sin hogar. Conscientes de la angustia de Japón, tanto Arnold como Lemay creían que el enemigo podría rendirse sin una invasión. El general Marshall no compartió su opinión. Creía que los japoneses continuarían resistiendo la presión desde el aire y el poder marítimo. Marshall le dijo a Truman que los bombardeos y el bloqueo por sí solo no habían derrotado a Alemania y que probablemente tampoco lo harían con Japón. Bajo la dirección del presidente Truman, el Estado Mayor Conjunto siguió preparándose para la invasión de Japón. Los planes de invasión requerían alrededor de 5 millones de tropas aliadas, la mayoría de ellas de los Estados Unidos. En la primera etapa, Operación Olímpica, las fuerzas aliadas invadirían Kyushu en noviembre de 1945. En la segunda etapa, la Operación Kourenit, programada para marzo de 1946, las tropas invasoras atacarían a Hanshu. Los planificadores de Estados Unidos no se hicieron ilusiones sobre los costos de las invasiones. Los japoneses habían reunido más de 8,000 aviones para utilizarlos como kamikazes contra la flota invasora. Cerca de 2 millones de soldados japoneses, apoyados por 28 millones de civiles armados, esperaban a los invasores. Si la tasa de bajas estadounidenses de la invasión de Kyushu coincidía con la tasa de bajas del 35% experimentada en Okinawa, 268,000 estadounidenses podrían morir o resultar heridos solo durante la Operación Olímpica. Los expertos estimaron que toda la invasión de Japón, incluido el asalto a Hanshu, mataría o heriría a 1 millón de estadounidenses y muchos más japoneses. Una alternativa a la invasión podría salvar vidas, y esa alternativa estaba esperando en las salas. El 6 de agosto de 1945, despegó el B-29 bautizado Enola Gay para bombardear la ciudad de Hiroshima con la primera bomba atómica utilizada en combate. El presidente Truman anunció inmediatamente al mundo el primer ataque con una bomba atómica en Japón. Amenazó con más ataques de este tipo si el enemigo continuaba resistiendo a la rendición incondicional. Mientras tanto, los B-29 estadounidenses arrojaron folletos sobre Japón con el mismo mensaje, y los científicos japoneses que visitaron la ciudad en ruinas confirmaron que se había utilizado un arma radicalmente nueva. El 9 de agosto, apenas 3 días después del ataque de Hiroshima, el mayor Charles Sweeney en el B-29 bautizado Boxcar lanzó una segunda bomba atómica en Nagasaki. El terreno más montañoso resultó en menos bajas, cerca de 40,000 muertos y 60,000 heridos. Aún así, hubo una destrucción masiva. Si solo una bomba podía destruir una ciudad, Japón enfrentaba la devastación total prometida en Potsdam. En el día de la incursión contra Nagasaki, la Unión Soviética declaró la guerra a Japón. Casi inmediatamente, alrededor de unas 6 millones de soldados soviéticos, muchos de ellos endurecidos por la guerra en Europa del Este, penetraron profundamente en Manchuria. Incluso después de los 2 ataques atómicos y la declaración de guerra soviética, el gabinete imperial se mantuvo en un punto muerto a aceptar el llamado de Potsdam a una rendición incondicional. El 14 de agosto, 8 días después de la incursión sobre Hiroshima y solo 5 días después del ataque a Nagasaki, el propio emperador de Japón Hirohito rompió el punto muerto del gabinete y aceptó los términos aliados. Aunque muchos factores contribuyeron a la victoria final, no cabe duda de que la perspectiva de un mayor bombardeo nuclear sacudió a Hirohito. Cuando el emperador anunció la rendición, se refirió a una bomba más cruel. Pero, según el príncipe Fumimaro Konoe, lo que provocó la determinación de hacer las paces fue el prolongado bombardeo de los B-29. El premier Suzuki lo dijo de esta manera. Me parecía inevitable que,
a la larga, Japón fuera casi destruido por un ataque aéreo, de modo que solo sobre la base de los B-29 estaba convencido de que Japón debía demandar por la paz. Por sobre las incursiones de los B-29 vino la bomba atómica, que era solo una razón adicional para ceder. Yo mismo, sobre la base de las incursiones de los B-29, sentí que la causa no tenía esperanzas. Es así como el constante bombardeo incendiario aéreo, y no tanto las bombas atómicas, forzaron a Japón a dimitir. También la invasión soviética de Manchuria tuvo buena influencia en la rendición japonesa, pero eso lo explicaremos en otro vídeo. Si les gustó, por favor denle me gusta y compártanlo con sus conocidos. Si quieren hacer una donación, pueden hacerlo a través de Mercado Pago con los links en la descripción. Para ver las fuentes, pueden mirar el comentario fijado o mismo en la descripción. Un gran saludo y nos vemos en el próximo vídeo.